Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver algunas aplicaciones de las razones trigonométricas. Comenzamos con este primer ejercicio. Un topógrafo utiliza un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre la cima del cerro y el nivel del suelo. En un punto, el ángulo de elevación mide 45 grados, medio kilómetro más lejos del cerro, el ángulo de elevación es de 30 grados. ¿Cuál es la altura del cerro? Para esto, a veces es importante, necesario, el hacer un dibujo de la situación. Aquí, por ejemplo, vamos a dibujar el triángulo. Vamos a dibujar aquí un triángulo que modele esta situación. Bueno, este triángulo no está tan bien como queríamos. Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice? Que en un punto el ángulo de elevación mide 45 grados, es decir, si de aquí trazo una línea, entonces aquí mide 45 grados este ángulo de elevación. Y medio kilómetro más lejos, el ángulo de elevación es de 30 grados, entonces aquí vale 30 grados. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan por la altura del cerro. Entonces imaginemos este es el cerro, ¿no? Aquí está el cerro, ahí está. Entonces la altura va a ser determinada por esta letra X y con estos datos tenemos que encontrar la altura. Entonces lo que sabemos es que medio kilómetro después del ángulo de 45 grados, el ángulo mide 30, o sea, esta parte mide 0.5 kilómetros. Esta parte de aquí, ¿sale? Y además fíjate muy bien cómo este triángulo, le voy a poner nombre, el triángulo ABC, ¿vale? Aquí le voy a poner el triángulo ABC, además de ser triángulo rectángulo, es isósceles, es rectángulo isósceles. ¿Por qué razón es isósceles? Porque este ángulo de aquí, como estamos queriendo encontrar la altura, aquí se forma un ángulo de 90 grados y entonces ya tenemos el otro ángulo de acá que es 45. ¿Cuánto me hace falta para que den 180 los tres? Pues me hacen falta 45 grados. ¿De acuerdo? 45 más 45 son 90, más 90 180, que es la medida de los ángulos internos de un triángulo. Entonces es un isósceles, el triángulo ABC. Significa que este lado X va a medir lo mismo que este lado de aquí abajo. O sea, AB mide lo mismo que BC. Entonces aquí lo vamos a colocar. En consecuencia, AB mide lo mismo que BC y eso es X. Entonces aquí ya tenemos esta equivalencia, ¿no? Sale de X y X. Y ahora quiero que nos fijemos muy bien. Vamos a cambiar de color. Quiero que nos fijemos ahora en el triángulo grande. O sea, en ese triángulo que estoy señalando ahora en color rosa. ¿Sale? Ahí ya tengo ese triángulo en rosa. Ese triángulo grande, fíjate las medidas que tiene. Tiene que el lado AB mide X y el lado BD, que le voy a poner esta letra, BD mide X más 0.5. Entonces aquí lo voy a dibujar de nuevo en chiquito. Ahí está. Ese triangulito, ¿sale? Ese pequeño triangulito, lo vamos a dibujar un poco mejor. Ahí está. Ese triangulito mide, aquí mide X, aquí mide X más 0.5 y este ángulo mide 30 grados. Entonces necesitamos calcular el valor de X. Fíjate que aquí es como si el muñequito ya se hubiera lanzado por la resbaladilla, siguiendo la idea de los videos anteriores. Y eso significa que la X, este es un cateto, ¿sale? El cateto opuesto. Y X más 0.5 es el cateto adyacente. Entonces me fijo en las razones trigonométricas que tengo y me doy cuenta que la tangente es la ideal para resolver este ejercicio. Entonces tangente de 30 grados
es igual a cateto opuesto, que es x, sobre cateto adyacente, que es x más 0.5. Hago un despeje, voy a tener que x más 0.5 por la tangente de 30 grados. Eso es igual a x. Calculo la tangente de 30 grados, me apoyo de mi calculadora. Entonces tangente, y busco, aquí está, tangente de 30 grados es igual a 0.57. Así lo vamos a manejar únicamente. Entonces tengo x más 0.5 por 0.57 y eso es igual a x. Ahora voy a multiplicar el 0.57 por cada término que tengo ahí, entonces va a quedar como 0.57 por x más, y tengo que hacer la multiplicación de 0.5 por 0.57 y eso es 0.285 igual a x. Otra vez un despeje junto a las x en un solo lugar, y entonces voy a tener que 0.285 es igual a x menos 0.57x. Entonces 0.285 es igual, y hago la resta de x menos 0.57x. Perfecto, entonces esa resta me da como resultado 0.43x. De nueva cuenta hago un pequeño despeje para dejar a la x solita, y entonces me va a quedar que 0.285 entre 0.43 es igual a x. Hacemos esa división, ¿no? 0.285 entre 0.43, y eso nos da como resultado que x vale 0.66. Es decir, entonces la altura, ¿sale? O el cerro, ¿no? La altura es de 0.66 kilómetros. Esa es la altura que tiene el cerro. Entonces, como te pudiste dar cuenta, solo es cuestión de acomodar los datos bien, de observar también todo lo que tenemos, como en este caso que dijimos que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, y explicamos la razón por qué, y posteriormente utilizamos el triángulo rosa, o sea el triángulo grande, para poder determinar esta altura. Vayamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos habla de una palmera, ¿no? Nos dice que en la punta de una palmera se atoró un hilo de 18 metros de largo y se amarró una estaca en el suelo. Si el ángulo que se forma desde la punta de la estaca hasta el punto más alto de la palmera es de 60 grados, ¿cuál es la altura de la palmera? De nueva cuenta, esta es una situación de triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? De nueva cuenta, entonces dibujamos un triángulo rectángulo. Esta altura, pues está representando a la palmera, entonces nos están preguntando por la altura. Ahí está nuestra x para determinar esa altura. Nos dicen que en la punta se toma un hilo de 18 metros de largo hasta la estaca. Entonces la estaca vendría siendo este punto, y aquí mide 18 metros. Posteriormente nos dice que el ángulo que se forma desde la punta de la estaca, o sea desde aquí hasta el punto más alto de la palmera, es de 60 grados, o sea aquí 60 grados. Con esto tengo que determinar la altura, es decir, otra vez estoy colocado, el ángulo está colocado aquí, es como si el muñequito ya se hubiera lanzado por la resbaladilla, y entonces la x vendría siendo el cateto opuesto, el suelo sería el cateto adyacente y el 18 es la hipotenusa. Me fijo en las razones trigonométricas que tengo, cuál de ellas relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Me doy cuenta que es el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que vale 18. Hago un despeje, 18 por el seno de 60 grados es igual a x. Hago las operaciones, ¿no? 18 por el seno de 60, me puedo ayudar con la calculadora. Me ayudo con la calculadora, entonces hago aquí 18
por el seno. Bueno, es que aquí está al revés, ¿no? Entonces, quizás aquí lo que más conviene es hacerlo por separado. Aplicamos seno de 60. Aplicamos aquí seno. Ahí está, ese es el seno de 60. Y luego ese resultado por 18. Y entonces la altura es de 15.58. Eso es lo que vale x. Entonces 15.58 es igual a x. Por lo tanto, la altura de la palmera es de 15.58 metros. Perfecto. Otra vez, ¿qué es lo importante, lo fundamental en ese tipo de problemas? La lectura. La lectura y la comprensión, ¿sale? La comprensión de lo que nos están diciendo. ¿Sale? Nos preguntan la altura no podría estar aquí. ¿Sale? Ese es un error típico que siempre se repite, no puede estar la altura ahí, tampoco la altura está aquí, ¿de acuerdo? La altura se mide verticalmente, ¿sale? Y entonces se debe formar un ángulo de 90 grados con el suelo, esa es la altura. La hipotenusa, recuerda en videos anteriores, te dije que es la rampita, ¿sale? La rampa por donde nos deslizamos, la altura es la escalera, ¿sale? Y la otra parte que forma el triángulo sería el suelo. Entonces, para que lo tengas muy claro, muy presente. Bueno, vamos con el tercer y último ejemplo. Este nos habla de un dirigible que está volando a 800 metros de altura. Distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. ¿A qué distancia del pueblo se encuentra? Bueno, un dirigible, a ver si me sale aquí el dibujito. Vamos a ponerle aquí una como canastita así. Algo así. Ese es el dirigible. Entonces está viendo con un ángulo de presión y se está volando a 800 metros de altura. Entonces aquí está nuestro dirigible, listo. Entonces el pueblito, digamos que el pueblito está por acá, ¿no? Se ven los edificios. Como que ya me pasé un poquito, bueno. Vamos a dibujarlo otra vez. Ahí está. Entonces, aquí son 800 metros. ¿Sale? El pueblito anda por acá. Vamos a poner ahí el pueblito. 800 metros de altura, un ángulo de depresión, es decir, está observando al pueblito que está aquí abajo. Y el ángulo de depresión es este. O sea, cuando está mirando hacia abajo. Mide 12 grados. ¿Vale? Recuerda que ese es el de 90 grados. Significa, por lo que ya estudiamos anteriormente, si tenemos dos paralelas, ¿vale? Una transversal, el ángulo que está aquí, ¿sale? Es igual al de acá, porque son alternos internos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues este ángulo de aquí también mide 12 grados. Perfecto, entonces tenemos el ángulo de 12 grados, tenemos la altura y lo que queremos calcular es la distancia que hay al pueblito. ¿Sale? O sea, esta X que está aquí abajo. Fíjate cómo ya se formó aquí un triángulo. Vamos a remarcar, color rosa, un triángulo rectángulo ya se formó aquí. Ahí está, se formó el triángulo rectángulo que está en color rosa, con medidas 800, ¿sale? De altura, X y un ángulo de 12 grados. Entonces, si me posiciono aquí, ¿sale? Es decir, el muñequito ya se deslizó por la rampa, 800 sería el cateto opuesto, mientras que la X sería el cateto adyacente. Y entonces tengo que buscar en mis razones trigonométricas cuál es la que relaciona el cateto opuesto con el adyacente. Me doy cuenta que es la tangente, en este caso tangente de 12 grados es igual a cateto opuesto, que son 800, sobre el cateto adyacente, que es X. Hago un despeje, entonces me queda X es igual a 800 sobre la tangente de 12 grados. Aquí me puedo apoyar en la calculadora,
¿Sale? Entonces voy a tener 800 entre la tangente de 12. Vamos a ver si aquí sí nos sale bien, entre 12 y tangente. A ver, creo que no nos salió tan bien esta operación. Vamos a hacerlo por separado entonces. Ok, espera, en tu calculadora de teléfono se puede más fácilmente. Entonces, si lo hacemos con la calculadora del teléfono, el resultado es 800 entre 0.21, y lo cual nos arroja que esa división es de 3809.52 metros. Entonces el pueblo se encuentra a 3809.52 metros desde el dirigible. Y pues espero que esto te ayude muchísimo para tus actividades. Cuídate mucho, nos estamos viendo pronto.